así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Buenos días, hermanos, familia, amigos. Nuevamente, teniendo el privilegio más grande de compartir las Sagradas Escrituras con ustedes, teniendo esta libertad de la que gozamos ahora. Un día, seguro un día ya no vamos a tener esta libertad. Ya nos quedará lo que hemos almacenado en nuestra mente y nuestro corazón. El conocimiento que tengamos, lo único que no nos pueden robar ni nada. Esto lo podrán robar y lo podrán quemar, lo que sea, pero el conocimiento no nos lo pueden quitar. Almacenemos lo que más podamos, y es un mandamiento: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es lo que dice Pablo a los Colosenses, allá en el capítulo 3. Bien, así que es muy importante estudiar las Escrituras, cada uno. Es decir que, como dice en 1 Pedro capítulo 2, que deseemos como los niños la leche espiritual no adulterada, por la cual crezcamos para salvación, pero que así como el niño, el bebé, quiere tomar su leche materna no contaminada y todo, nosotros también tengamos esa hambre de la palabra de Dios. Yo lo que aspiro es que mientras termine esta pandemia, alguien coja el hábito
de leer las Sagradas Escrituras. No saben de lo que nos estamos perdiendo por no leer. No podemos vivir solamente haciendo lo que nos dicen y hablando lo que oímos, sino que tengamos nosotros argumentos. Sepamos que cuando escuchamos algo decimos, bueno, ya yo lo escuché eso, y eso es verdad, o es mentira, o estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, porque ya sé lo que dicen las Escrituras. Pablo era uno que decía, los grandes apóstoles, nada nuevo me han enseñado. Es decir, ya lo que ellos hablan, ya yo lo conozco. No es nada nuevo. Para él se conocía las Escrituras y decía, nada nuevo me enseñan. Usted escucha mensajes y para algunos es una novedad tremenda, mientras que para otros dice, ya yo pasé por ahí, ya yo sé de lo que están hablando alguna cosa. Entonces, qué importante saber esto, porque esto es lo que nos va a hacer libres. Dice la Escritura en el capítulo 8, versículo 32 de Juan, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Eso es conocer a Cristo, conocer las Escrituras, conocer al Espíritu Santo, que son la verdad, como vinimos hablando. Bien, hoy no voy a hablar de las Sagradas Escrituras. Sí pienso seguir después hablando de esto, porque es muy importante, pero hoy quiero hablar en cuanto a la pérdida de seres queridos. Algo que alguien conoce y sabe, ha perdido a alguien y entiende qué es la muerte, qué es el dolor, qué son las lágrimas, qué es el sufrimiento, qué es el vacío que deja una persona. Y creo que todos entendemos a gran y pequeña escala, hemos sufrido y perdido a alguien, cercano, lejano, pero entendemos algo de lo que vamos a hablar. Pero oremos primero. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta mañana con gratitud siempre en nuestro corazón, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia y sigue dándonos lo que necesitamos y no lo que merecemos, Señor. Todavía estamos entre los vivos y no es porque seamos mejor que los que partieron. Es por su gracia y su misericordia que no han decaído. Por algo dijo David en el Salmo 63, versículo 3, mejor es tu misericordia que la vida, porque sin la misericordia no podemos vivir. Y hoy tomaré el caso de David para ilustrar acá un poco de lo que vamos a hablar. Y Padre, gracias, porque yo soy uno de los conscientes y todo el mundo sabe que va a morir, pero pocos se preparan o estamos listos para partir de aquí y pararnos delante de usted a entregar cuenta. La cita impostergable es esta. Y es lo único seguro que tenemos acá. Sin embargo, no pensamos, ni nos preparamos, ni la esperamos, y por eso siempre nos sorprende. Dándole gracias, Padre, por esta oportunidad y pidiendo que su Santo Espíritu, el Maestro, yo quiero ese Maestro, yo quiero ser su discípulo, como le digo, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda verdad, y pidiendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es la máxima consecuencia que nos cobra el pecado. Este es el salario que cobra el pecado, la muerte. Y el precio es grande porque se lleva la vida. Y yo creo y pienso, y yo sí pienso cuando alguien muere, incluso animales y cosas, y ve uno el sufrimiento a todo nivel. Yo siempre digo es lo que ha hecho el pecado. Esa es la obra que ha hecho el pecado. El pecado dañó toda la creación de Dios. El propósito de Dios no era que el hombre nazca, crezca, se llene de enfermedades y luego muera. Era para vivir aquí toda la vida, aquí en la tierra, pero sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, ni lágrimas, ni clamor, ni sufrimiento, ni nada. Era una vida gloriosa aquí. Pero el pecado dañó todo.
Entonces cada vez que alguien parte, digo, la paga del pecado en animales y todo, veo yo, veo el pecado cómo alcanza a los animales y alcanzó a todos. Es cruel la muerte, no es fácil. Aunque yo no he vivido esto así en una forma cercana a mi familia, que he perdido 6 seres queridos, 4 hermanos, papá y mamá. Y todavía yo no entiendo qué es eso, pero algo pienso, que no es un privilegio, sino el máximo castigo por el pecado, y tiene que ser cruel esto. Y es cruel. Y es más cruel porque ninguno está preparado para partir o esperar la partida de otro. Nos preparamos para recibir, pero no para dar. Cuando estamos esperando un hijo, ya le tenemos, si es posible, la cuna, pañales, cobijas, ropa y todo lo que necesita. Ya lo tenemos todo listo. Pero yo hasta aquí no he visto a alguien que diga, bueno, ya yo tengo aquí la caja donde me van a enterrar a mí, tengo las velas y tengo todo para el velorio y toda la cosa. Ninguno hace eso, porque pensamos que aquí vamos a vivir para largo y de pronto nos sorprende. Y es tan cruel y dura porque nosotros no nos preparamos, no estamos conscientes que de un momento a otro vamos a partir. Y nada es garantía. Muere el niño, incluso antes de nacer, el pecado de los padres ya los alcanzó a ellos. En las funerarias hay cajones de todos los tamaños. Muere el niño, muere el adolescente, muere el joven, muere el adulto, muere el anciano, muere el sano, muere el enfermo. Y no hay armas para detener el espíritu, dice la Escritura. Así que esto es algo tremendo y es lo único que tenemos seguro. Esa nadie nos la va a quitar. No hay hombre que viva y no pase por la muerte. Todos tenemos que pasar por ahí. Pero ¿quién está preparado? Siempre nos sorprende porque, como les dije, nos preparamos para recibir un hijo, pero no para soltarlo. Así que esa es la paga del pecado. Y los que dicen que yo no le hago mal a nadie, que yo leo la Biblia, que voy a la iglesia, que soy buen padre, que soy buen esposo, buen hijo, buen empleado, lo que sea. Si eso es verdad, ellos no morirán. Pero si mueren es porque son pecadores. Y aquí nadie se va a salvar. A veces me dicen, este murió y está sin pecado. Alguien que no pecó, que es un santo, que no sé qué, pero el cadáver está ahí. Esa es la muestra de que verdaderamente era un pecador. El único que pasó por acá y no pecó fue Cristo, aunque fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. No pecó, no cedió a las tentaciones ni nada, pero nosotros, póngale la firma que tendremos que pasar por ahí. Gracias sean dadas a Dios en el nombre de Cristo, que ya solucionó el problema del pecado, porque un día esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible se viste de incorrupción, y entonces será sorbida la muerte en gloria, dice en 1 Corintios 15. Y en el capítulo 20 o 21, versículo 4, de Apocalipsis dice, y las primeras cosas pasaron, y ya no habrá más lágrima, ni clamor, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todo esto que estamos viviendo en estos tiempos será cosa del pasado. Pero tendremos que pasar por ahí, sufrir las consecuencias del pecado, que es la muerte. Así que la paga o el salario, el precio que le cobra a usted el pecado es la muerte. Y mire que si nosotros entendiéramos, no le ayudaríamos a que nos aniquile. Uno entre más vidas santas y andando en el Espíritu y todo, menos chance le está dando, porque entre más pecado puede ser más rápida la cosa aquí. Entonces entendamos que esto no es nuevo, pero siempre nos está sorprendiendo, porque no esperamos. Yo digo, Señor, en este año usted viene o yo me voy, pero una de las dos cosas pasa. Y a veces le digo, Señor, este día vendrá usted, ya es un día más cerca de su venida, o partiré yo. Porque no sabemos, nadie tiene garantía del mañana, ni se puede jactar del día de mañana, dice la Escritura.
Pero yo quiero coger un pasaje en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel capítulo 12. Me gusta lo que hizo David aquí cuando se le anunció que un niño, un hijo de él iba a morir. ¿Y qué hizo y todo esto? Entonces, me parece interesante. En 2 de Samuel capítulo 12, esto es cuando David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y por tratar de tapar una cosa, bueno, hizo un desastre completo, mató al esposo, y ustedes tal vez conozcan la historia, pero les voy a leer un poco acá. Desde el versículo 9, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9, está hablando aquí el profeta Natán, que lo envió Dios para que confronte a David. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Bien, aquí dice, bueno, Dios, todo el pecado aquí en realidad para mí no es adulterio ni asesinato y todo, sino tener en poco la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante saber lo que dice la Escritura. Porque si yo sé lo que dice, no cometan adulterio, y entre los creyentes ni se nombre la fornicación y adulterio, ni se nombre. Entonces ya yo sé, y si lo hago, eso es menospreciar a Dios, la Escritura, y no tomar en serio lo que Dios ha dicho. Así que David cometió este error como todos nosotros cometemos errores. Y el Señor dijo, yo voy a levantar el mal de tu misma casa y la espada no se apartará. Aquí tú vas a tener problemas y de todo acá. Porque lo que tú hiciste en secreto yo lo voy a hacer en público y lo que hacemos las escondidas yo lo voy a sacar desde a pleno sol y en la azotea. Y esto lo hizo Absalón, el hijo de él, cuando violó 10 concubinas de David en el terrado del mismo palacio. Mire, el pecado no es el problema son las consecuencias que trae esto. Así que dice el profeta Natán, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te nacerá morirá. Claro, esto es lo que pasa muchas veces, que el creyente anda en una vida desordenada, haciendo y deshaciendo, pecando y de todo, y haciendo blasfemar el nombre de Dios, y Dios de pronto le cobra algo o a alguno de sus hijos. David reconoce, pequé contra Jehová, y Natán dijo, y él ha remitido tu pecado, no morirás, porque aquí yo le hago la cuenta y por lo menos 5 penas de muerte tiene David aquí. Y Dios se las perdona a él, pero se las cobra a 5 hijos. Piense bien, cuando hay esposos irresponsables que cambian la esposa, los hijos, la familia, la palabra de Dios y todo por placer. Aquí es un caso terrible lo que vemos acá en estas cosas. No morirá, pero el hijo que engendró en Betsabé el fruto de la desobediencia o el adulterio,
Él va a morir y va a pagar las consecuencias, pero la paga del pecado es muerte, y si no la paga él, la paga el otro. Afortunadamente, ahora dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Ya no morirán los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Cada uno morirá por su pecado, pero morirá. Siempre está hablando de muerte. Bien, dice el versículo 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y cuando Dios dice, el hijo que engendraste en Betsabé, en la mujer de Urías, esto lo habla claro, no es tu mujer. Le puso una enfermedad grave Dios. Pero miren lo que hace David de aquí en adelante. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Yo digo, es una actitud correcta para mí. Mientras hay vida, hay esperanza, y hay que rogarle a Dios, hay que orarle a Dios, hay que llorarle a Dios. No comer, dice él, ayunó, clamándole a Dios por ese niño, y pasó la noche acostado en tierra. Bien. El 17 dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Era un duelo tremendo, un dolor tremendo. Él diría, pero ¿por qué este inocente va a pagar lo que yo hice? Pero es la paga del pecado, y él empezó a rogarle, y me gusta porque hay oportunidad, el niño está vivo, y Dios, quién sabe si cambie de parecer y diga, bueno, ya no. Pero cuando se trata de un buen pecado, dice, muerte tiene que haber. Y aquí, por más que ore, por más que ayune, por más que ruegue, por más que se tire al piso, no va a ser cambiar la voluntad de Dios. A veces pienso que cuando Dios estire su mano y me agarre o agarre a uno de los nuestros, yo digo, será quedarnos en silencio y contemplar a Dios y darle gracias. Dice el versículo 18, y al séptimo día murió el niño. O sea, 7 días que este hombre rogó, ayunó, oró, tirado en tierra. No se vistió, creo que no se bañaba, nada. Ahí no se movía delante de Dios clamando por la vida de este niño. 7 días después el niño muere. La palabra de Dios se cumple, porque cuando Dios dice una cosa, tómela en serio, hermano, porque con Dios las cosas son sí y amén. Una de las cosas que yo he aprendido es a tomar en serio lo que Dios dice. Eso es lo que para mí es temor de Dios. Obedecer lo que Dios dice, ese es el temor. Obediencia inmediata, como lo hizo Abraham cuando le pidió que fuera a sacrificar a Isaac. Y después Dios dijo, ahora sé que me temes. Pero cuando Dios habla, preste la atención. Porque Dios no anda con chistes ni tiene tan buen sentido del humor como dicen algunos. Para mí es serio y por eso me gusta. Dios cuando dice algo lo cumple. Y si no cumpliera, ¿qué seguridad tengo yo también hasta para la vida eterna? Así que el niño a los 7 días murió, dice en el versículo 18, y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír. No quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y tenían miedo de avisarle. ¿Cómo reaccionará este hombre? Si cuando el niño estaba vivo no nos escuchaba, no comía, orando, rogándole al Señor, ni se bañaba, ni se acostaba tirado en el piso, nada más. Ahora si le decimos que el niño ha muerto, tal vez hasta se suicida, ¿o qué pasará?
pero tenían miedo de decirle. El versículo 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. No cambió la voluntad de Dios, la oración, el ruego, el ayuno, el tirado en el piso, lo que fuera. No cambió la voluntad de Dios. Dios dijo, por medio del profeta Natán, el niño que te nace de esta mujer va a morir, y murió. Entonces entendió que el niño había muerto. Dijo, cuando lo vio secreteando por aquí, uno sospecha. Seguro que uno sospecha, algo pasó porque están en secretos y, bueno, muy sospechosos andan por ahí. Él preguntó, ¿ha muerto el niño? Y le dijeron, ha muerto. El versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Miren qué reacción tan extraña. Pero me gusta esto, porque mientras hay cómo ayudar, salvar, hacer algo por alguien que todavía tiene vida, cuando hay vida hay esperanza, dice en Eclesiastés. Hay esperanza para el que está entre los vivos. Todavía tenemos esperanza de que se salve, se hacen cirugías, aunque ya tal vez no sean necesarias, pero el médico dice, intentemos, hágale, pero hacemos y agotamos todos los recursos por salvar la vida mientras se puede. Entonces, cuando uno en vida ha hecho todo lo que es necesario, lo que tiene que hacer, agotar recursos para salvar la vida y no se pudo, démonos por bien servido. Y cuando nos pregunten cómo está, en cuanto a mí, bien, porque todo lo que tenía que hacer lo hice. Entonces queda uno tranquilo y ya usted no puede hacer nada más. ¿Qué tal que en una reacción de esa uno hiciera esto como hizo David? Entonces David se levantó de la tierra y se bañó y se ungió, se puso loción, todo, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Esto es lo que más me llama la atención, que alguien que pierde y es un niño, cuando es un anciano como yo, no pasa nada. Dice, bueno, no tiene mucho que perder ya. Yo a veces cuando hay que ensayar algo, alguna cosa, dice, voy yo, que soy el que tengo menos que perder aquí. Pero un niño es cosa seria cuando parte. Sin embargo, David se levanta y va a la casa de Dios y adoró a Dios. Le daría gracias, Señor, por los días, las semanas o el mes que tú has tenido con nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque usted lo hace todo bien. Usted tiene la respuesta a todas las preguntas y lo que habla es verdad. Señor, enséñeme a creerle y a tenerle temor, porque usted es serio con las cosas y muchas cosas, diría el Señor, le diría él al Señor, y gracias porque estoy entre los vivos, todavía puedo enmendar esto y servirle y seguirle, porque este pecado ya no se repitió en David. Y aprendió una lección muy tremenda que le dio Dios, pero fue y adoró a Dios. Después vino a su casa y pidió comida y le pusieron pan y comió. Ahora sí, todo está bien. Y se admiraron los otros y le dijeron, versículo 21, sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. ¿Cómo así, David? Cuando el niño vivía, orabas, llorabas,
gritaba, rogabas a Dios, no comías, pero ahora que está muerto, que deberías estar gritando y lamentándote y de todo, estás súper tranquilo. ¿Qué pasó? El versículo 22 dijo, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Cuando había esperanza. Pero no es esperar a que el niño, el joven, el adulto o el anciano muera para tratar de hacer todo lo que no hizo en 20 o 30 años. Porque yo he visto en velorios gente desesperada y todo, y otros de la familia tranquilos. Pero porque esas personas no hicieron lo que tenían que hacer con ese anciano o con esa persona. Mientras que otros sí estuvieron al pie del cañón con él, ayudándole, llevándole, cuidándole, haciendo todo con él. Entonces muere y ellos están tranquilos porque dicen, bueno, en cuanto a mí, hice lo que tenía que hacer. Pero los otros que no hicieron nada cuando estuvo vivo, ahora quieren hacer algo cuando ya está muerto, cuando ya no hay nada que hacer. Así que si alguien ha muerto y usted ha agotado los recursos, hizo todo lo que tenía que hacer, lo llevaban a la clínica, llamaban al médico, está enfermo, llevémoslo, medicinas, comprémosle, haciendo todo lo que les mandaban y tratando de salvar esa vida y protegerla, pero si al fin se fue, esté tranquilo. Ya no hay más que hacer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Podemos sentirnos tranquilos. El problema es cuando no hicimos nada. Quizás eso sea muy doloroso, pero si hemos hecho todo, como lo hizo David, yo agoté todos los recursos, 7 días sin comer, sin dormir en mi cama, tirado en el piso, llorando, rogándole al Señor y pidiendo por la salud de ese niño. Hizo todo lo que podía, pero no se pudo. Entonces estoy tranquilo. Estoy tranquilo, dice David. Dice, les leo el 22 nuevamente y el 23. Y empatamos ahí. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá? No del niño, sino de él, que era el que llevaba el sufrimiento y la carga, tal vez el remordimiento por culpa mía, se murió este niño. ¿Qué culpa tenía este inocente? Pero bueno, ya no se pudo hacer nada. En el 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar o llorar o rogar? ¿Podré yo hacerle volver? Gritando, llorando, rogando, lo que sea. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ya él se fue y yo ya no lo puedo hacer regresar, pero yo sí voy a morir y seguiré el mismo camino de él. Entonces, si aprendemos estas cosas, sería muy distinto enfrentar la pérdida de un ser querido, que por más que sea, es terrible. Pero que uno pueda decir, Señor, gracias. Si la persona tenía 60 años, decir, Señor, son 60 años que usted le dio, que permitió que nosotros estuviéramos con él. Bueno, digo en caso de gente que han vivido juntos con la familia, no como el caso mío, que salgo joven y cuando aparezco un anciano y no supieron cómo fue mi juventud ni nada. Entonces, pero gente que ha estado ahí. Yo pienso en mi hermano Luis y la hija Mildred, que siempre estuvo con él para arriba, para abajo, y yo soy un hombre agradecido de esta muchacha. Que haya cuidado también a mi hermano. Entonces ella podrá estar tranquila, hice todo lo que podía, pero a la final se fue. Ya no hay nada que hacer. Entonces uno dice, ya murió, ¿ya qué podemos hacer?
La vida continúa y de aquí en adelante veremos la gloria de Dios, porque si mi vida y yo estábamos acostumbrados a esta persona, porque nos volvemos tan dependientes de una persona, y Dios cuando quita a esa persona es como quitar una muleta y quedamos sin poder caminar y ni saber para dónde irnos. De aquí en adelante, después que parte un ser querido, y si es la persona clave, porque yo he escuchado por la televisión aquí que matan a alguien y la esposa dice: quedé con 3 hijos, nunca he trabajado y yo no tengo ahora quien me mantenga ni nada. Y seguro que esta persona no se muere de hambre. Verá la mano y la gracia de Dios de aquí en adelante actuando. Ahora nos tocará depender de Dios y no de la persona que partió. Ya, olvidémonos y sigamos. Bueno, decirlo es fácil, pero no es tan sencillo. Yo pienso cuando mi papá y mi mamá ya partieron, último mi mamá, pero aunque yo no he dependido de ellos, porque mi vida la he hecho solo por fuera. A pesar de todo, cuando supe que mamá murió, es como a un paralítico que le quiten sus 2 muletas y no sabe qué hacer. Y ahí no me fui sino a Cristo. Señor, usted es el único que tengo y usted es el que me queda, y a usted me agarra, en usted me refugio. Y de aquí en adelante vamos a caminar los dos, y no lo he soltado, y seguimos caminando los dos. Entonces, Él ha llenado esos vacíos que puede ir dejando el papá, mamá, hermanos, esposos, todo esto. Ahora aprenderemos a depender de Dios y a ver lo que Dios va a hacer y hacer ajustes, porque el matrimonio y la vida es una cuestión de ajustes. Nos casamos, no es problema. Nace un hijo, hacer ajustes ya no es lo mismo. Luego entran a la escuela, hacer ajustes, porque ahorita hay que hacer más gastos. A la universidad, más. Y cuando se muere, más. Ahora hay que hacer ajustes y ver qué es lo que Dios va a hacer. Afortunadamente, algunos pierden un ser querido y quedan los hijos que nos dan la mano y todo. Sea agradecido de Dios y aférrese al Señor y mire lo que el Señor va a hacer y seamos agradecidos. Que Dios está con nosotros. El único que ya pasó por ahí, el único que nos entiende y nos ayuda. Bien, nos despedimos con la bendición de siempre. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice: orad, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, y pido por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, Colombia. Pido por Ecuador, un país bendecido donde Dios nos tiene. Aquí conocí yo las Escrituras. Ha sido lo mejor que me ha pasado al verme venido acá, o cuando Dios me trajo y me dejó aquí. Y pido por la nación de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo: amén.